Hola gente creativa, bienvenidos a todos. En el video anterior les enseñamos cómo construir o cómo elaborar este proyecto que ven a mi espalda. Ahora les quiero enseñar cómo pintarlo utilizando diferentes técnicas. Así que los invito a que no se pierdan nada y me acompañen hasta el final para concluir con este hermoso proyecto. Comenzando nuevamente con la franja de videos de belenismo, quiero aprovechar la oportunidad para mostrar algunos proyectos que anteriormente ya había elaborado, pronto para las personas que nos visitan por primera vez o para aquellos que se les ha pasado algún video. Quiero mostrar estos proyectos para que aprovechen y los puedan elaborar también. En la lista de reproducción del canal los pueden encontrar y así no se pierdan ninguno de estos proyectos. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es aplicar una base de color negro en toda esta parte, lo que corresponde al tejado, a las tejas, a todo lo que son los ladrillos, digamos en esta pieza de acá sería en todo, absolutamente ladrillos, paredes. En esta parte de acá sería el techo, esta parte que corresponde a esta estructura que es en ladrillo, a las escaleras y a esta parte que está acá. Lo que corresponde a las paredes, lo que está así blanco, este color nos va a servir. ¿Listo? Y después vamos a aplicar ahí otra tonalidad, pero entonces vamos a aplicar todo el color negro, lo que es los ladrillos, las rocas, el piso, toda esta parte de acá que es el piso donde haya rocas o ladrillos. ¿Listo? Y en las puertas también, aquí por ejemplo en esta puerta que queda debajo de las escaleras y aquí en esta parte también. Entonces utilizando ya el pincel vamos a comenzar a aplicar que nos quede bien distribuido en todas estas partes. Listo, después de haber aplicado la base en color negro en estas partes que ustedes pueden ver, estas son las partes solamente donde lo vamos a aplicar. Ahora entonces vamos a comenzar a aplicar color. Listo, vamos a comenzar con lo que es la escalera y esta parte que corresponde a los arcos, a este muro. Entonces a esta parte le vamos a aplicar primero un color gris. O sea, yo preparé un color gris que no queda muy oscuro. Entonces lo que hacemos es, aplicando la técnica de brocha seca, aplicamos en el pincel y vamos dando pasadas así en diferentes partes sin que quede demasiado acentuado el color, pero entonces sí debe quedar un tono gris, que se nos vean vetas del color negro. Así lo vamos a hacer en todo este, corresponde a las escaleras, a estas partes y, como les dije, a los arcos en este muro.
Bueno amigos, aquí ya terminé de aplicarle el color blanco en técnica de brocha seca a toda esta parte. Ustedes pueden ver aquí cómo quedó. Después apliqué una base de color vino tinto, aquí lo que corresponde en el piso. Entonces suavemente también, casi brocha seca, pero necesitamos que se alcance a notar un poco el color. Listo, ya después de tener esto seco, entonces vamos a tomar un poco de color ocre y de color blanco y vamos a combinarlo para empezar a hacer unas pequeñas trazas en diferentes partes. Así puede ser en estos contornos, así, en diferentes partes de esto y también en lo que corresponde al suelo. Listo amigos, entonces lo que vamos a hacer es combinar un poco los colores y vamos a tratar de dar pequeñas pasadas, sobre todo aquí de pronto en estos bordes para resaltar un poco más la forma. Así vamos a ir resaltando más las formas en esta parte también. Suavemente lo vamos pasando. Primero podemos hacerlo en donde les digo, en todos los contornos de la puerta, la ventana, de los arcos en la parte de arriba. Después de que hayamos hecho estos contornos, entonces podemos dar unas pequeñas pinceladas así en diferentes partes. Simplemente es para dar una diferencia de tonalidad y también vamos a hacer lo mismo en el suelo. Listo. Vamos a hacer en diferentes partes. Para que no nos queden unos colores tan plenos, entonces le da un poco de diferencia. Listo. Entonces vamos a terminar de hacer esto así y después de terminar vamos a dar unas pequeñas pasadas con el color blanco en técnica brocha seca, totalmente así como lo hacemos, descargando el pincel en el trapo. Bueno amigos, y así queda después de haber aplicado este efecto. Miren cómo se ve la escalera, los arcos y el suelo, este piso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar el mismo tono, o sea, utilizando la misma técnica, pero ya entonces en la base, ya lo que es el piso. Entonces vamos a seguir utilizando el blanco y el ocre, mezclándolo un poco. Y de la misma manera vamos a seguir aplicando ya en todo el resto del suelo. Entonces lo vamos a cubrir totalmente, sí, lo vamos a cubrir parejo. Ya después le vamos a dar otro efecto. Entonces por ahora este es el color que vamos a utilizar como base para cubrir totalmente toda la superficie de lo que corresponde al suelo. Aquí ya terminé de aplicar entonces el color ocre así en todo el suelo. Ahora vamos a aplicar un poco aquí en esta parte la capa que les había mencionado. Esto ya va a ser con técnica de brocha seca. Vamos a descargar un poco el pincel y entonces vamos a comenzar a dar pequeños brochazos o pinceladas sobre lo que habíamos pintado. Lo vamos a tratar de cubrir nuevamente, pero muy suave. Todas estas diferencias de tonos hacen que nos dé una variación que queda muy bien. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a hacer en los arcos, lo vamos a hacer aquí en la escalera, en diferentes partes. Bueno, lo vamos a distribuir bien y también lo vamos a hacer en el piso, en esta parte. Comenzamos a dar pinceladas en diferentes direcciones, que no vaya a quedar muy parejo. Listo. Entonces comenzamos a pasar así el pincel en diferentes partes y después ya de tener esto también podemos aplicar un poco a lo que corresponde al suelo, ¿ya?
para darle otra tonalidad. Aquí estamos manejando diferentes colores precisamente para eso, para que nos dé diferentes tonalidades y no queden colores tan monótonos. Bueno amigos, aquí entonces ya apliqué el blanco con brocha seca en toda esta parte, también en el suelo, miren cómo da esta apariencia, y en la parte de los arcos también apliqué la escalera. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un pincel plano y vamos a tomar un poco de pintura negra utilizando la misma técnica de brocha seca. Lo debemos descargar muy bien. Y ahora lo que hacemos es comenzar a dar unos pequeños toques en los extremos, aquí en todos estos bordes. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas o toques, sí, por todas estas partes. Acá en la parte interna también, donde son los ángulos, vamos a realzar un poco más todos estos ángulos. Listo, entonces después de hacer esto en diferentes partes, aquí también, después de dar estas sombras con el color negro, vamos a tomar un poco de color ocre con un pincel plano también, pero un poco más pequeño, utilizando la misma técnica. Y esto es para darle unos pequeños visos de color siena o color marrón claro. Esto lo podemos esparcir así en diferentes partes, para que el color blanco no nos quede tan parejo y se vea un poco más envejecido, ¿no? Entonces, en diferentes puntos y encima incluso de lo que aplicamos de color negro, también le vamos a aplicar el color siena. Ya con esto le vamos dando un acabado envejecido a la fachada, a las paredes de la casa. Bueno amigos, y aquí les voy a mostrar cómo va quedando el proyecto. La textura que tomó el suelo, aquí en la parte de este piso, las escaleras, aquí como le dimos el envejecido a las paredes, ¿sí? Como realzamos en esta parte con oscuro para darle más profundidad. Aquí en esta parte ustedes pueden ver ya cómo realzamos también los ángulos de las paredes para darle más profundidad. Ahora lo que nos queda es trabajar en esta puerta. Vamos a aplicar un poco de verde en diferentes partes para que sea la marca del musgo o de la humedad. Eso lo vamos a hacer en diferentes partes, y después de que hayamos pintado el techo también vamos a darle ese efecto. Bueno amigos, así por el momento está quedando nuestro proyecto. Ahora para la puerta entonces voy a utilizar un color terracota, así con un pincel plano. Entonces vamos a descargar un poco para que no esté tan cargado el pincel, y simplemente vamos a comenzar a dar pinceladas para que con el fondo negro nos vaya dando una tonalidad ya de una madera antigua. Pero entonces vamos a dar pinceladas así en diferentes partes. Aquí ya va tomando otra apariencia las puertas, y van a ver que va a quedar excelente, nos va a quedar muy bien. Y así queda lista nuestra puerta. Ahora vamos a trabajar en el techo. Entonces para esto vamos a seguir con la misma pintura. Aquí ustedes pueden ver que apliqué en estos bordes, apliqué el mismo color terracota en todo su contorno. Y en la parte de arriba vamos a continuar aplicando este color, pero entonces lo vamos a aplicar un poquito, vamos a dejarlo un poquito más cargado el pincel. Esto entonces así,
Vamos dando las pinceladas, sobre todo en la parte del frente de las tejas. Miren, de pronto lo que está pegado nos puede quedar así de color negro. Ya después con otro color vamos a dar otra variación. Así ustedes pueden ver, entonces un poco más cargado el pincel para que realce más este color en esta parte. En la parte de abajo de la puerta, entonces como lo descargamos más, al secarse y al combinarse da más apariencia a madera. Esta parte de arriba entonces queremos que se vea más como las tejas, por eso lo hacemos de esta manera. Bueno amigos, después de haber aplicado ya esta capa y dejarla secar, entonces ahora vamos a tomar un poco de color ocre, descargamos el pincel y vamos a comenzar a dar unas pequeñas pinceladas muy suaves por encima del techo. Debemos descargar bien el pincel porque no queremos que quede totalmente cubierto, sino que apenas dé unos pequeños visos de este color. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a hacer en todo el techo. Así vamos a realzar un poco ya más las tejas. Y después de haber hecho esto, recuerden, con el pincel bien descargado, casi utilizando la técnica de brocha seca, ¿no? Así un poco donde queda la parte oscura, podemos aplicar un poco. Miren, así. Estamos realzando más las tejas. Esto lo vamos a aplicar en todo el techo y lo dejamos secar. Bueno amigos, aquí pueden apreciar entonces cómo queda este efecto. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de color verde, simulando como que sea la humedad, esto que tiene musgo. Entonces vamos a tomar color verde, pero lo vamos a utilizar bien aguado. Aquí ustedes pueden ver. Entonces este es un color verde Navidad, es un verde oscurito. Entonces bien aguado lo vamos a trabajar. Y así vamos a comenzar a poner pequeñas partes con este color. No es en todo el techo, sino elegimos diferentes puntos. Así puede ser en estas partes que es la zona oscura. Sobre las tejas podemos poner un poco así, en diferentes partes, no lo vamos a saturar demasiado. Entonces simplemente dando pequeños toques con un pincel, puede ser así, un pincel redondo, suave, y siempre con la pintura aguada. Esto lo vamos a hacer para darle más realce o más realismo a este techo. Amigos, entonces aquí ya queda terminado el techo. Miren cómo se ve, tiene una apariencia bastante realista. Ahora entonces lo que vamos a hacer es trabajar en el suelo ya para ir terminando, ya casi. Entonces para ir terminando esta parte, lo que vamos a hacer es tomar un color siena o un color marrón claro y vamos a aplicar en toda la base, incluido lo que es la tierra y este suelo de acá. Vamos a tomar el trapo, lo vamos a descargar y vamos a comenzar a dar pinceladas así por toda la superficie. Ya saben, descargamos bien el pincel, ya el color blanco que habíamos aplicado anteriormente, entonces va a hacer que este color se realce un poco más. Listo, descargamos bien y vamos a hacer lo mismo en toda esta superficie, en diferentes partes. No nos vamos a concentrar de pronto en un solo pedazo, vamos esparciendo así aleatoriamente. Ya entonces vamos a dar un color diferente a la tierra. Esto lo vamos haciendo así. Un
poco cómo está quedando. Así ya va disminuyendo esa tonalidad tan clara que tenía, nos va dando un aspecto más real de pronto de la tierra, del suelo, que es un suelo árido, entonces por eso le damos esta tonalidad. Después de eso entonces vamos a tomar el color verde y vamos a hacer unas pequeñas trazas de ese musgo, como para simular que hay humedad en diferentes partes. Eso lo vamos a hacer en diferentes partes del piso, así como lo hicimos en el techo también. Bueno, y así quedaría después de aplicar la pintura verde para dar ese efecto de humedad. Miren, la apliqué en diferentes zonas. Aquí en esta parte de esta escalinata, por acá podemos aplicar un poco así en la fachada, dar unas secuencias que vengan del techo, y en los arcos y apliqué un poco aquí también en el centro, en estas tejas. Simplemente es aplicar un poco en diferentes zonas para que el color no nos quede tan monótono, se ve un poco más de realismo por acá. Listo, amigos, entonces así ya terminamos de hacer este efecto. Esta parte ya queda concluida. Ahora continuamos con el campanario. Para pintar el campanario vamos a utilizar la misma técnica en la pintura de las tejas y en la puerta. ¿Listo? Exactamente la misma técnica que utilizamos en esta puerta y en las tejas de la casa. Pero entonces a esta fachada, a toda la fachada, incluyendo la parte de atrás, le vamos a aplicar color ocre. Entonces lo vamos a aplicar utilizando nuevamente el trapito para descargar la pintura. Entonces lo vamos a pasar por toda la superficie de este campanario o de esta estructura. Lo vamos a cubrir bien, que el color se note bien. No debe estar muy cargado el pincel, como ya les he mencionado. Entonces necesitamos que el color realce bastante en esta estructura, este color. Ya la base de color negro entonces nos va a dar la diferencia del contraste. Y así debe quedar después de aplicar ese tono, miren, que se note bastante el color. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una capa de color blanco en técnica de brocha seca. Vamos a comenzar a pasarlo así, dar pinceladas. Debemos descargar bien el pincel. Este sí debe quedar bien descargado, bien seco el pincel, para que estas pinceladas simplemente vayan dejando un rastro del color blanco. Y así lo vamos a hacer en toda la superficie. Y así debe quedar el tono de estos ladrillos. Miren cómo se ve. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en esta ventana, ya para darle una decoración adicional. Entonces lo que hacemos es tomar palitos mondadientes y vamos a tomar una medida en esta parte y partirle una punta, más o menos 1 centímetro, centímetro y medio, para que podamos introducir el palito, hacer un agujero, hacer fuerza, introducirlo bien hasta el fondo y después devolverlo hacia arriba. Listo, para que quede ahí incrustado como si fueran barrotes. Pero entonces esto lo vamos a pintar, le vamos a aplicar un poco de pintura color chocolate. Entonces aquí ya he pintado los palitos y la forma correcta para introducirlos es simplemente vamos
Podemos utilizar una pinza de bisutería o con los dedos, mucho cuidado. Introducimos y nuevamente lo volvemos a subir. Entonces nos van a quedar los barrotes de esta manera. Pueden hacer las guías con anterioridad para que les quede derecho. No importa si no queda muy derecho, ¿no? Pues, realmente estas casas pues eran rústicas y podemos hacerlo de esta manera. Entonces ya vieron cómo colocar los barrotes, y también vamos a colocar en la parte del campanario. Nos van a quedar así. Ahora aquí en esta parte del campanario yo les había mostrado al principio que íbamos a introducir unos palitos. Entonces estos palitos también los introducimos hasta una parte y partimos lo que queda sobrando. Estos palitos son para colocar las campanas. Entonces ya habíamos hecho una guía al principio con anterioridad, ustedes la pueden hacer. Introducen la campana y van a empujar hasta que quede el palito bien incrustado aquí en este otro lado. La campanita puede quedar así, y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Bueno amigos, aquí queda ya terminado nuestro proyecto. Aquí voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver mejor los detalles, cómo quedan. Al final apliqué una capa de barniz para dar más protección y un mejor acabado a nuestro proyecto. Miren cómo se ven aquí los detalles, las tejas. Es un proyecto perfecto o ideal para armar pesebres de pronto pequeños, o añadirlo a un Belén como complemento a otras casas que ya tengan, o ustedes pueden utilizarlo como nacimiento. Lo pueden utilizar y colocar algunas figuras para armar un pesebre pequeño, de pronto en una oficina o en la casa también, si no desean armar un pesebre grande. Aquí ustedes pueden armar el nacimiento, colocar los personajes y quedaría muy bien. Bueno amigos, espero que les haya agradado este proyecto, que le saquen mucho provecho y lo disfruten al máximo. Quiero también enviar un agradecimiento a todos ustedes que siempre nos acompañan y nos brindan su apoyo para nosotros compartir estas ideas, todos los proyectos que tenemos para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. También, si ustedes no se han suscrito, suscríbanse, que es totalmente gratis, y activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo proyecto. Un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.